Hola, amada iglesia, que el Señor te bendiga. Buenas noches. Me alegra mucho estar contigo el día de hoy para venir a nuestro estudio que nos corresponde en esta semana. Estamos en la semana ya número 47. Prácticamente ya estamos eh, casi terminando este mes de noviembre y la verdad es que ha sido una gran bendición el estar estudiando nuestro devocional todo este año y yo quiero decirte que espero que tú hayas estado trabajando en tu devocional. Este año ha sido un año de aprender, de leer todas las parábolas de Jesucristo. Hemos estado aprendiendo sobre el reino de Dios, que el reino de Dios establezca en nuestra vida. Y qué padre ha sido el poder entender la sabiduría de Jesús a través de las parábolas. Hay tanto que aprender. Sin duda que lo que hemos aprendido este año, pues todavía hay mucho que podríamos nosotros seguir otro año y hay tanto que la palabra nos puede enriquecer. Pero bueno, el día de hoy, como te decía, la parábola que vamos a estudiar el día de hoy es la parábola que se le titula como los labradores malvados, ¿no? Los labradores malvados. Y entonces yo quiero que hagamos una oración para empezar y que Dios bendiga este tiempo de enseñanza. Amén. Que dispón tu corazón y juntos vamos a aprender un poco más de la sabiduría de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Te pido que tú bendigas el día de hoy esta enseñanza, que traigas a cada corazón, Padre, una revelación a mi propio corazón de lo que tus palabras, tus principios nos enseñan. Que seamos hacedores, Dios, y hoy más que nunca entendemos la importancia de no ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Realmente poner en práctica lo que tú nos enseñas y que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida coherente. Sin duda, Dios, que todavía estás tú trabajando en nosotros y te pedimos que tú cada día, Señor, sigas trabajando, limpiando, purificando nuestros corazones, nuestras motivaciones, Señor. Y te pido que me ayudes a compartir este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar entonces. Esta parábola está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y bueno, pues solamente voy a leer uno, el evangelio de Mateo, que considero enriquece un poco más, tiene un poco más de contexto en la parábola que vamos a estudiar. Y dice de la siguiente manera, Mateo 21:33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, nuestro devocional dice lo siguiente: esta parábola describe en primer lugar la ruina del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nos habla de cómo Dios plantó una viña, que es su pueblo de Israel. El pueblo de Israel se menciona en el Antiguo Testamento también como esa viña que Dios estableció, ¿verdad? La puso, la cuidó, esperó que diera fruto, y de cómo envió mensajeros para exponer las razones de no dar fruto y fueron golpeados y muertos. Se refiere a todos los profetas, a todos aquellos que Dios envió, hasta que envió a su propio hijo. Se refiere a Jesús, y lo mataron los labradores malvados.
se refiere a a los líderes religiosos, y finalmente Jesús expresa el destino de estos malvados. Pero por otro lado nos habla de la inclusión del evangelio a toda persona que crea en él y produzca fruto. Somos llamados a dar fruto y a trabajar en la viña del Padre. Somos llamados a ser edificados y ser bendecidos por él. Entonces, esta parábola, aunque en primera instancia sí podemos entender nosotros que es una manera en que Jesús está expresando, ilustrando la actitud rebelde de la nación de Israel, que a lo largo de la historia, ¿verdad? Ellos, el pueblo de Israel, lejos de ser un pueblo que pudiera cumplir el propósito por el cual Dios les estableció, siempre fue un pueblo desobediente, ¿no? Siempre fue un pueblo que no hizo la voluntad de Dios, aún desde que Dios lo forma, desde que Dios lo saca de Egipto, cuando empiezan a caminar en el desierto, ya empezaron a crear en su corazón problemas, conflictos, desobediencia, y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, por increíble que parezca, siempre ha sido un pueblo desobediente a los principios de la palabra de Dios. Ahora, no debemos nosotros como satanizar, a lo mejor no es la palabra correcta, marcar al pueblo de Israel como decir siempre lo ha sido, porque la realidad es que el corazón del hombre, o sea, nuestro corazón siempre está inclinado a hacer lo malo. De tal manera que todo ser humano, el apóstol Pablo lo describe en los primeros capítulos de Romanos, cuando él mismo dice, no hay justo ni aun uno, ¿no? Donde dice, todos están inclinados a hacer lo malo. Todos, su corazón hay maldad, hay pecado. Ese es el corazón del ser humano, ¿no? Claro que podemos y tenemos que distinguirlo sobre Israel, porque sobre la nación de Israel hay promesas, sobre el pueblo de Israel hay una palabra, la ley fue dada para que ellos pudieran tomarla y entenderla. Entonces Dios siempre estuvo trabajando con el pueblo de Israel, porque recuerda que al que más se le da, más se le demanda. Entonces ellos rechazaron no solamente a lo que Dios quería hacer, sino cada vez que Dios enviaba a sus profetas, ¿no? Y estamos, por ejemplo, estudiando en estas semanas a Daniel, podemos ver cómo el cautiverio en Babilonia, cómo los profetas antecedieron, como Jeremías, como Isaías, tantos profetas como anticipando lo que iba a suceder si no se arrepentía. Pero los reyes, pueblo, gente, siempre estuvieron actuando en contra de lo que Dios aborrece. Siempre en idolatría, haciendo cosas incorrectas. Entonces, finalmente Dios, en su amor por el pueblo, en su amor por la humanidad, porque el propósito de Dios, y esto es muy importante entenderlo, querido amigo, hermano, es que no es que Dios quería solo un pueblo exclusivo, sino quería que Israel se convirtiera en el modelo para alumbrar a las naciones, en donde Dios iba a mostrar su gloria y de ahí al mundo iba a revelarse como el Dios poderoso, como el Dios creador único de todas las cosas. Pero ¿qué sucedió? Israel en su orgullo no solamente fue desobediente, sino que también no anunció, ¿no? Su orgullo hizo que ellos creyeran que eran solamente ellos. Entonces Dios envió por eso a su hijo, Dios envió a su hijo y ellos lo rechazaron, ¿no? Jesús lo está declarando aquí y a pocos meses tal vez, donde Jesús mismo va a ser muerto por su propia nación. Entonces la Biblia nos enseña, y aquí encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo número 6, y voy a abrir la palabra aquí, en donde dice que Dios, ¿verdad?, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Dios mismo, ¿verdad?, Jesucristo encarnado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que Jesús hizo. Pero esta parábola entonces nos describe muy bien al pueblo de Israel, donde cada vez que Dios de alguna manera miraba al pueblo de Israel, no encontraba frutos. Por eso demandaba profetas.
Por eso mandaba su palabra, los amonestaba, para que ellos pudieran cambiar el rumbo. Y entonces, en lugar de que ellos cambiaran, mataban a los profetas, mataban a los mensajeros, despreciaban a los que hablaban el mensaje de Dios. Y esto aún se acrecentó cuando ellos mismos llevaron a Jesucristo a la cruz. ¿A causa de qué? De un momento de ira, de un momento de arrebato, de escuchar a los líderes religiosos cómo estaban condenando a Jesús como un falso profeta, como un falso Mesías. Lo mataron. Y claro que todo esto era parte de un propósito, pero la verdad es que esto es muy fuerte. Esta parábola nos habla precisamente sobre esto, sobre la nación de Israel. Pero también, y este es el segundo punto importante, esta parábola se puede aplicar a nuestra vida. Y no perdamos de vista que cada parábola también siempre va a tener una aplicación personal, una enseñanza a la iglesia, a mi vida, que yo quiero también que podamos ver y que aquí está nuestro estudio muy claro. Entonces, ¿a qué se refiere? A ti y a mí, Dios nos ha encargado una viña que debemos de cuidar. Empieza aquí diciendo que un hombre padre de familia plantó una viña, cercó vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y entonces entregó aquello que había hecho con tanto cuidado. Dios nos ha dado la vida. Y con la vida, Dios, en su amor y en su soberanía, nos ha formado con un propósito. Ha puesto en tu vida dones, ha puesto en tu vida talentos, ha puesto en tu vida todo lo que tú necesitas para dar fruto. En otras palabras, nosotros podríamos decir que la viña es todo aquello que Dios nos ha dado, que nos ha regalado. Cuando tú entiendes esta verdad, es que nosotros no somos dueños de nada. Todo nos ha sido entregado. Todo nos ha sido dado. Ahora, Dios espera de ti y de mí que tú y yo actuemos en la vida con sabiduría y con buenas decisiones. Dios espera que nosotros cuidemos la viña que se nos ha dado, que representa hasta cierto punto mi propia vida, y de esa manera yo pueda dar fruto. Yo pienso que eventualmente Dios viene a nuestra vida para revisar cómo está nuestra viña, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Y a veces cuando nosotros, y estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a ti que eres hijo de Dios, a veces pensamos que como no pasa nada, cometes un pecado, tomas una mala decisión, haces algo que a Dios no le agrada y de repente sientes que no pasa nada, como que Dios no actúa, como que dices, pues yo pienso, o sea, no lo dices, pero nos engañamos en el corazón. A veces nosotros creemos que no sucedió nada. Te estoy hablando a ti, amigo, que a lo mejor has hecho cosas que a Dios no le agrada o estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabes qué sucede? El corazón se va endureciendo. Y el Espíritu Santo bien puede representar esos siervos, ¿no? Ese siervo que es enviado por Dios, ¿verdad? Que es Dios mismo también, para que nos redarguya cuando estamos haciendo cosas malas. Para ver y espera que nosotros podamos dejar que su obra en nuestra vida fluya para dar fruto. Y el Espíritu Santo, no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces, viene para hablar al corazón. Y a veces nosotros no hacemos caso. El corazón se empieza a endurecer. Esta parábola nos suena increíble de pensar cómo estos labradores malvados mataron a los trabajadores del amo y aún al hijo. Pero, ¿qué decir de nosotros? Cuando la voz del Espíritu Santo nos está hablando, cuando la voz del Espíritu Santo nos está diciendo, no está bien, estás en pecado, estás desobedeciendo, no te confíes, no creas que vas a salir librado. No hagas cosas que a Dios no le agradan, que en la palabra están establecidas como no, como pecado, como no lo hagas. Y no nos importa. Y ¿sabes qué? Decimos, a mí no me va a pasar. Creemos que nosotros sí somos infalibles.
Pero ¿sabes qué hay cuando nosotros cruzamos las líneas del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu en nuestra vida? Nuestro corazón se va endureciendo. Y así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice en Hebreos capítulo 3, y quiero leerlo. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. Nosotros tenemos una viña que cuidar y nosotros somos responsables de oír la voz del Espíritu y cambiar de rumbo, porque es fácil que nos desviemos, es fácil que nos acomodemos y que no demos fruto. Y aquí nuestro estudio dice, qué peligroso es no rendir cuentas ni revisar el fruto que estamos dando. Son dos cosas que en la vida cristiana no puedes dejar de hacer. Porque tú puedes ser como este labrador o estos labradores. Están en la viña, pero no están dando fruto. Están en la viña, pero cada vez que viene el Espíritu Santo, que aquí se representa como los siervos del amo, los estás haciendo a un lado, los menosprecias. ¿Y sabes qué sucede? Te estás quedando sin fruto. Aún el riesgo, ¿verdad?, de que nosotros en nuestra vida neguemos o nuestras acciones nos demos la espalda a Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, si esa persona venía a la iglesia, amaba a Dios y dijo, pero llegó un momento donde ni rindió cuentas, ni se preocupó por el fruto y ahora ha apostatado de la fe. Entonces, nosotros, querido hermano, debemos de aprender primero a rendir cuentas. Qué importante es rendir cuentas. Siempre yo lo he dicho, que alguien que no rinde cuentas, ¿cómo puedes medir tu avance? Y debes de medir también el fruto que estás dando. O sea, ¿cómo vas en tu vida? Cuando rindes cuentas, de alguna manera, bueno, así va mi vida. Porque mira, mi viña puede representar mi vida, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi trabajo, mi servicio a Dios, mi salud, mis finanzas. O sea, todo lo que soy, Dios quiere que dé fruto. Todo lo que soy, Dios quiere que yo dé fruto. Jesús espera que dé fruto. Somos creados para dar fruto. Amén. Entonces vemos que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el propósito de Dios es ese, que tú y yo demos fruto. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, el dar fruto es el carácter, la obra del Espíritu Santo en mi vida. O sea, soy mejor en las áreas de mi vida, voy avanzando. Si a lo mejor yo me atoro en alguna área, estoy luchando con ser una mejor persona o con cierto pecado, o a lo mejor en mi matrimonio, o a lo mejor en mi trabajo me está costando poder entender lo que Dios quiere. Para eso debo de aprender a pedir a Dios dirección en primer lugar, pero también cuando yo rindo cuentas, yo puedo venir a alguien, a un mentor y decirle, mira, esta es mi situación. Y algo que ese mentor me diga puede ser una voz de Dios, también como ese siervo que venía para pedir cuentas, para pedir y ver el fruto de aquello que el amo había hecho con tanto cuidado. Una viña que había cercado, que le había puesto lagar, que había edificado la torre, o sea, todo estaba puesto para que dé fruto. De tal manera que, querido hermano, Dios espera que nosotros podamos dar fruto en nuestra vida. Este evangelio, esta parábola es muy fuerte, porque entonces cuando no das fruto, cuando no oyes ya la voz del Espíritu Santo, cuando de alguna manera estás rechazando a esos siervos, al Espíritu Santo que viene,
Entonces dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y esto es el reino de Dios, porque al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará más. Y nuevamente encontramos aquí, al que es fiel, Dios lo bendecirá y le añadirá por su fidelidad. Pero el que no le importa, entonces se le quitará todo lo que se le ha dado. Nunca pienses que la vida cristiana solamente tiene que ver con avanzar y terminar y a ver si me voy al cielo. Hermano, Dios te ha dado responsabilidades y Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de lo que puso en nuestra viña. Y si no somos fieles en nuestro hogar, si no somos fieles en nuestro matrimonio, si nosotros vemos que otros están siendo infieles, no creas que es lo correcto. Un día ellos van a dar cuentas, un día ellos se darán cuenta que han sido quitados por lo que han perdido, porque Dios es justo, porque aquí lo vimos claramente. Por lo tanto, mira lo que dice más adelante, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y sí, en primer lugar habla de Israel. Como Israel no dio frutos, entonces ahora Dios ha levantado a su iglesia. Como dice Pablo, tanto judíos como gentiles ha hecho uno solo, que es la iglesia. Ahora ya no somos ni judíos, ni gentiles, ni quién es mejor. En Cristo somos uno. Y es la iglesia la responsable ahora de dar fruto, de ser luz y ser bendición a las naciones. Y tú y yo somos la iglesia, pero si nosotros mismos no estamos dando fruto, se nos quitará. Y aquel cristiano, entre comillas, que no ha entendido esta verdad, entonces, como dice aquí, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, el evangelio tiene el poder de edificar tu vida. Pero cuando tú te endureces, cuando tú no has reconocido la obra de Cristo en tu vida, entonces el evangelio te destruye, te condena a causa de tus acciones. Finalmente, querida iglesia, en la aplicación práctica aquí vemos en nuestro estudio, debemos ser fieles. En todo momento poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Luego dice, debemos ser valientes, caminando hacia adelante y predicando el evangelio en todo momento. Debemos ser humildes, reconociendo que si damos algún fruto es por su gracia y misericordia. No podemos exaltarnos sino glorificar a Jesús. Y me encanta esta cita de Juan, capítulo 15, versículo número 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué hermosa palabra. Dios nos ha elegido. Tenemos el privilegio, hermano, de ser hijos de Dios. Y Dios nos ha dado una viña hermosa. Yo no sé cuál es tu viña. Yo no sé cuánto ha puesto Dios en tu viña. Y no importa que es una viña pequeña o una gran viña. Él te eligió. Y Él te ha colocado ahí. Tu familia, tu trabajo, tus sueños, tu propia vida, para que des fruto. Y que tu fruto permanezca. Y cuando nosotros somos cristianos que estamos dando fruto, una iglesia que da fruto, una familia que da fruto, cuando damos fruto, entonces Dios se agrada de nosotros. Debemos de ser humildes, reconociendo que todo proviene de Él. Finalmente, nuestro estudio dice, debemos ser diligentes. No tomar la paciencia de Dios como juego. Una vez agotada su paciencia, no hay vuelta atrás. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y la Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos abusar de la paciencia de Dios. Ante la luz de su palabra habrá consecuencias graves. Así que, amada iglesia, que esta parábola que hoy hemos aprendido y hemos leído, meditado, que esta semana nos ayude a entender que Dios espera que demos fruto. Qué triste cuando tú ves a lo largo de la historia como una nación tan especial. ¿Por qué es especial? Porque en medio de todo Dios ha puesto una gracia especial sobre Israel, y tú vas a Israel y tú ves todo lo que esta nación es y ha logrado. Imagínate qué sería si esta nación estuviera en el propósito de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué sería del mundo? Pero, pero no ha sido así. No ha sido así. El pueblo de Israel ha sido duro de corazón por muchos años. Por eso ha habido tanto dolor y sufrimiento alrededor de esta nación. Pero no podemos nosotros creer que tú y yo somos mejores que ellos. No lo somos. La realidad es que nuestro corazón también es un corazón que necesita de Dios. Y yo te quiero invitar para que podamos venir a Dios y decirle a Dios: Señor, ayúdame a que mi viña que me has dado, lo que has puesto en mi vida, pueda dar fruto. Perdóname si cada vez que viene tu espíritu no le hago caso, no lo oigo, me volteo y creo que no va a pasar nada. No es así. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará, saldrá a la luz, seremos avergonzados, seremos humillados, porque las malas decisiones tarde o temprano traen consecuencias a nuestra vida. Y que podamos más bien anhelar ser cristianos que demos fruto. Amén. Entonces vamos a orar para terminar esta noche, esta tarde, y a pedirle a Dios que Él nos siga ayudando. Y rápidamente vamos a dar algunos avisos. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos habla. Ayúdame, Señor, a entender lo que tú has puesto en mi viña. Señor, que lo que hemos aprendido y lo que leemos en tu palabra sobre Israel, Señor, no nos sea solamente como en una actitud de menosprecio, sino una actitud de temor. No sea que nosotros también resbalemos. No sea que nosotros, teniéndolo todo, nos alejemos, Señor. Que el pecado endurezca nuestro corazón y que tomemos decisiones que nos lleven a hacer cosas que no te agradan. Es triste como hemos visto a lo largo de la vida cristiana, hermanos, amigos, gente que ha menospreciado lo que tú les has dado. Pero Dios, que no sea así con nosotros. Queremos no solamente entender que has puesto una viña, sino que quieres que trabajemos por esa viña, que demos fruto por aquello que nos has dado y que ese fruto permanezca y que podamos, sí, a veces ser cortados por ti o ser podados por ti para dar más fruto. Gracias por tu amor y gracias porque tú diste a tu Hijo Jesucristo por amor a la humanidad, por amor a mi vida, y que Dios, el conocerte, el amarte y el entender esta palabra me motive a seguir adelante. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, iglesia, pues que Dios bendiga su palabra. Amén. Solamente darte algunos avisos, 2 avisos importantes. El próximo domingo, 28 de noviembre, celebraremos la Cena del Señor en la iglesia, sobre todo la iglesia virtual. Tú que no vienes, aunque ya tendrías que estar con nosotros, la verdad es que yo te animo a que ya dejes de no congregarte, ya congrégate, ya ven. Créeme que no hay nada como estar en la casa del Señor y alabar al Señor juntos. El 28 de noviembre tenemos la cena, pero si por alguna razón tú todavía consideras estar en tu casa, lo respetaremos. Prepara los elementos, el vino, el pan, y entonces juntos celebremos la cena del Señor. También ese domingo vamos a tener presentación de bebés. Papá, mamá, si tú no has presentado a tu pequeñito, el requisito es menor de 1 año, porque es a los bebés a los que presentamos, dando gracias a Dios por la vida que les ha dado, poniéndolos en las manos de Dios y pidiendo a Dios que les bendiga, ¿no? Entonces, si tu bebé tiene menos de 1 año,
puedes presentarlo, habla a las oficinas de la iglesia al 55 43 33 04 78 para anotarte y darte todas las, pues lo que se requiere para que tú puedas presentar a tu pequeñito. Y varones, también tenemos nuestra reunión de varones. No faltes todos los sábados a las 8 de la mañana por Zoom. Ya esperamos el año que entra hacerlo presencial. Y bueno, mantente en contacto con este ministerio también. Amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Estamos despedidos y me alegra mucho estar contigo. Que el Señor te bendiga.